Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Padre, ese es nuestro deseo en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo, para poder moverse en nosotros, tiene que estar en nosotros, Señor. Por eso, Dios, ese es nuestro deseo, que tú te muevas en cada creyente, Señor Jesús, Padre, y que tu Espíritu, Padre, pueda vivificar esta palabra en nuestros corazones, Señor. De otra manera, solamente letra, Señor, y la letra mata, pero es el Espíritu aquel que la vivifica, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana tú me ayudes en la exposición de esta escuela dominical. Oh Dios, que Padre, ninguna palabra contraria a tu propia palabra pueda decir, Señor, sino Padre, más bien que sea tu palabra, Señor, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al mensaje que tú has enviado por la inspiración de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame en esta mañana, bendice a tu pueblo, que ya se ha dado cita para estar aquí, Señor, y escuchar de ti. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tomemos nuestra escritura en el capítulo 3 del Evangelio, 13 del Evangelio según San Mateo. San Mateo 13, vamos a ver del versículo 24 en adelante. En esta mañana queremos continuar con este tema que hemos titulado El Reino de los Cielos. Y bueno, aquí estamos examinando las parábolas que Jesús habla aquí en Mateo 13. Y la primera parábola que estamos examinando es la del trigo y la cizaña, que es precisamente a lo que Jesús se refiere aquí. A partir del verso 24 dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, también apareció también la cizaña, y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero a la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Amén. Tome su asiento. La escritura, desde luego, siempre, yo creo que nunca podremos hacer demasiado énfasis en eso, o pensar que estamos haciendo demasiado énfasis en esto, que la escritura, bueno, viéndola a través del mensaje que Dios ha hablado, bueno, cobra una dimensión distinta, una dimensión completamente distinta, como la gente está acostumbrada a escucharla. Porque yo tengo la certeza que muchos predicadores en cualquier iglesia evangélica han hablado quizá de esta parábola, y lo que nosotros en esta mañana vamos a ver es precisamente dimensionarla de acuerdo al mensaje que Dios nos ha enviado. Mire, porque todos sabemos que esto, a veces la gente piensa que el trigo son las personas que van a la iglesia y que la cizaña es el mundo, y eso sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque tanto el trigo como la cizaña estaban dentro del campo del Señor. O sea, esto nos lo trae más cerca a nosotros. Ahora, ya vimos la otra vez, y creo que eso tiene suficiente fundamento, que no es que una persona era trigo y se convirtió en cizaña, y alguien era cizaña y se convirtió en trigo, no. O sea, en esto tiene que ver la elección de Dios. Esto no es ni cuando la persona llega a la iglesia ni cuando se va de la iglesia, sino esto viene desde antes de la fundación del mundo. Mire,
Y hablar de la elección de Dios, esto es algo que mucha gente cuestiona. Nosotros, desde luego, al haber recibido este mensaje, sabemos que eso es verdad. ¿Por qué? Porque no solamente hemos escuchado lo que dice el profeta, sino que hemos comparado su mensaje con la Escritura, y es un mensaje escritural. Por eso a nosotros nos da la certeza y la confianza que esta es exactamente la verdad. Mire, ahora, ¿por qué muchas veces la gente cuestiona la elección de Dios y la predestinación? Muchas veces por el mal uso que se le ha dado. Nosotros hemos escuchado y estamos muy familiarizados cuando el profeta habla o menciona la palabra calvinismo. Porque Juan Calvino precisamente fue uno de los que enarboló la bandera de la predestinación. Ahora, la predestinación está en la Biblia. Uno la puede encontrar por toda la Biblia. Pablo habló de ella, Pedro habló de ella. Pero muchas veces la gente, o más bien los calvinistas, distorsionaron aquella parte de la predestinación, y por eso es que hoy en día la gente escucha la palabra predestinación y se pone en guardia y dice eso no existe. Y entonces ¿qué es lo que hacen? Tratan de ganarse la salvación por obras, lo cual por las obras ninguna carne va a ser salva. Eso es lo que dijo Pablo. Y no hay obras buenas o malas que la gente pueda hacer para merecer el cielo o el infierno. Lo que se requiere es que la persona acepte a Cristo. Y ahora, aquí voy a entrar a algo donde reside la elección de Dios. El profeta Dios dijo en el mensaje de adopción que la elección mira al conocimiento previo de Dios, mientras que la predestinación mira al destino. O sea, una mira hacia atrás y otra mira hacia adelante. Ahora, entonces, el que la persona sea trigo y cizaña, o cizaña, mire, y ojalá, y no sé si logre llegar a esto en esta mañana, porque a mí muchas veces la persona es muy habilidosa para ver a través de su propio lente a todos los que están a su alrededor, y entonces aquel, bueno, lo clasifica como trigo y a este otro como cizaña. No está dentro de la facultad de ningún hombre o de ninguna mujer. ¿Sabe usted por qué? Porque el hombre se equivoca miserablemente. Porque para comenzar, al trigo yo no lo hice trigo, ni la cizaña tampoco. Eso es algo que viene de parte de Dios. Mire, hablando de la elección de Dios, la otra vez nos quedamos en algo para poder entender esto, porque el profeta ahí nos lleva acerca de cómo funciona la elección de Dios. Hay un ejemplo que la Biblia nos muestra, y es el ejemplo de Jacob y Esaú. Y ellos fueron lo que fueron por la elección de Dios. Mire, cuando está por terminar casi, o más bien el último profeta que escribió, porque el último profeta de la ley fue Juan, eso ya lo sabemos. Pero ahora Juan no escribió nada. Bueno, la Biblia no registra que él haya escrito alguna profecía, algún libro, exactamente nada. Pero el último profeta de la ley que sí escribió fue Malaquías. Fue un profeta menor. Cuando Malaquías llega, el pueblo de Israel tenía una idea tan distorsionada de su propio Dios, porque después de todo ellos reclamaban que Jehová era su Dios, que comenzaron a cuestionarlo. Mire, cuando una persona comienza a cuestionar a Dios, al querer que le dé una explicación del por qué sí y el por qué no, creo que la persona está en una condición muy complicada con Dios. Aun cuando, mire, a la persona le acaece la desgracia, pierde a algún familiar de una manera así abrupta, usted sabe, algo trágico le sucede a la persona, lo primero que uno comienza es a cuestionar a Dios, cuando no debería de ser así. Por eso el Señor en su palabra nos da suficientes ejemplos, y uno de los ejemplos más sobresalientes es el de Job mismo. Job, él se consoló diciendo, después de todo, no vamos a hablar de Job en sí, de su historia, ya la sabemos, pero lo que yo quiero llegar a esto es que él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Al final, con eso selló el testimonio, bendito sea el nombre del Señor. Si él dio, qué bien; si él quitó, qué bien también. Ahora, pero los judíos, mire, quiero decir esto, porque muchas veces cuando la persona pasa por un evento trágico en su vida, si se dispone en contra de Dios, entonces ya nadie más le puede ayudar.
porque se predispone en contra de aquel que le puede ayudar. Y si uno lo está culpando con el dedo, Señor, tú eres por qué y por qué y por qué, el Señor no puede ayudar a la persona. Por eso uno siempre tiene que mantener una actitud positiva hacia Dios y hacia los demás, desde luego. El pueblo de Israel estaba en esa condición. Era la decadencia de ellos, había llegado a tal punto en que ellos comenzaban a cuestionar a Dios. Aquel Dios que ellos reclamaban creer. Ahora recuerde, ese Dios había sido el Dios de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. No era una creencia nueva que ellos estaban adoptando. Era algo que ellos traían de abolengo, digámoslo así. El creer en un solo Dios, en Jehová. Pero entonces en Malaquías, el capítulo 1, el verso 2, ellos comienzan diciendo: yo os he amado, dice Jehová. Y ese mismo Jehová que le dijo a los judíos, yo les he amado, es el mismo Jesucristo que en esta mañana nos dice la misma cosa. Porque Jeremías, creo que es el capítulo 14, dice que Él nos amó con amor eterno. Y el amor eterno no es un amor condicional. Si te portas bien te amo, y si no te portas bien te aborrezco. Dios no es de esa manera. Usted dice, ¿cómo está eso? Sí, el profeta dijo que Dios aborrece el pecado, no al pecador. Eso es lo que dijo el profeta, sin importar si alguien piensa de otra manera. Bueno, cada persona tiene todo el derecho de pensar lo que quiera, pero eso es lo que dijo el profeta de Dios, punto. Y yo me planto en esa base. Yo os he amado, dice Jehová. O sea, eso fue lo que Él les dijo. Pero entonces ellos le reviran, le responden: bueno, Señor, ¿en qué nos amaste? A ver, dinos en qué. Y entonces ellos, como no entienden lo que es el amor de Dios, lo cuestionan. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y verso 3 ya, y a Esaú aborrecí y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los chacales del desierto. Según ellos, la opinión que ellos tenían es que el Señor había sido parcial. Él había amado a uno y había aborrecido al otro, como cuando en una familia existe el niño consentido y entonces la otra persona, si son dos niños o niñas, lo que sea, se siente la oveja negra de la familia. Bueno, entre humanos eso sucede, eso no estoy descubriendo nada, pero con Dios no es así. Dios no tiene hijos consentidos. O somos sus hijos o no somos, así. Pero tan solo el hecho de ser hijos de Dios, eso es demasiado. Entonces ellos le preguntan al Señor: Señor, bueno, ¿en qué nos amaste? Y mira, Señor, mire qué cosa, para demostrarte que tú tienes parcial, o eres Dios parcial, o tienes favoritismo, te vamos a dar un ejemplo. Y no se les ocurrió mejor ejemplo que el ejemplo de Esaú y Jacob. A uno lo amaste y a otro lo aborreciste. Sin duda alguna, para mucha gente eso todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué amó a uno y por qué aborreció al otro? Para nosotros ya no, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando Pablo nos habla a nosotros como gentiles respecto a la elección de Dios, él siendo un judío, y era un judío, era un erudito, era un hombre instruido en las escrituras. Él había leído muchas veces y quizás se había quedado pensando igual antes que él tuviera la revelación de Jesucristo en su vida, cuando era fariseo de fariseos, cuando era aquel gran teólogo, diciendo, bueno, de veras el Señor, ¿por qué ama a Jacob y por qué aborrece a Esaú? Cuando él recibe la revelación de Jesucristo en su vida y en su ministerio, entonces él puede tomar esa misma porción con la cual sus hermanos judíos estaban tratando de reprocharle a Dios y explicárnosla. Y esto lo hace en Romanos el capítulo 9, el verso 11 al verso 16. Él está hablando de estos dos gemelos y dice: porque no siendo aún nacidos, o sea, antes de que Jacob y Esaú nacieran, ni habiendo hecho aún ni el bien ni el mal, porque ambos estaban en el vientre de Rebeca, todavía no habían llegado, es más, ni siquiera a la edad de la inocencia, porque la edad comienza a partir de que uno nace. Ellos estaban en el vientre de su madre y desde luego que no habían hecho el bien y tampoco habían hecho el mal. Pero escuche, aquí el apóstol Pablo
nos va a explicar y nos dice, para que el propósito de Dios, o sea, Dios tenía un propósito, para que el propósito de Dios, ¿conforme a qué? Conforme a la elección. Recuerde que el profeta dijo que la elección, mira hacia atrás, conforme a la elección, no por las obras, no porque se hacían el bien o hacían el mal, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Aquel que los eligió, el cual es Dios mismo. Permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y luego Pablo, él ahora viene y nos pregunta a nosotros algo muy importante. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Como los judíos en el Antiguo Testamento estaban tratando de pensar que Dios era injusto. ¿Hay injusticia en Dios? Pablo hace la pregunta y él mismo la contesta y dice, en ninguna manera, o sea, bajo ninguna circunstancia Dios es injusto. Porque hemos dicho, Dios para ser justo tiene que ser equitativo. Y luego, él nos lleva a la escritura en el Antiguo Testamento donde dice, mas a Moisés dije, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Y luego Pablo sella esta declaración diciendo, así que no es de aquel que quiere, ni tampoco es de aquel que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, esa es la escritura. Pero ahora, todavía con todo y eso, si solamente supiésemos eso, todavía nuestra mente no alcanzaría a comprender en qué basó Dios o qué criterio tuvo Dios para poder escoger y rechazar a uno y al otro. Porque ahora, claro, nosotros podríamos decir, es verdad, Dios es soberano, Él a quien quiere escoge y a quien quiere rechaza, y eso es verdad. Nadie le va a decir a Dios cuál es la decisión que Él tiene que tomar para elegir o bajo qué criterio. Pero mire, a través del mensaje uno puede ir más allá y vamos a ver bajo qué criterio fue que Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. Escuche, si bajo esa base Él los escogió a ellos allá, es porque recuerde, esto no fue ni en la dispensación judía, ni en la dispensación gentil, ni la dispensación del Hijo de David en el milenio, ni en la Nueva Jerusalén, no. Esto fue antes de la fundación del mundo. Lo demás es parte del programa de Él. Bueno, pero ¿para qué criterio? O sea, ¿con qué criterio? Le voy a decir por qué. Porque con el mismo criterio que Él escogió o amó a Jacob y aborreció a Esaú, es exactamente con el mismo criterio que Dios en este tiempo y a través de las edades escogió a unos y rechazó a otros. Porque Dios no cambia, ni su programa, ni su patrón, Él es el mismo, Él es incambiable. Pero ¿cuál fue el criterio que Él usó? Recuerde, no me estoy saliendo de mi tema, solamente estoy tras apuntalar esto, que el que es trigo desde el principio, y el que es cizaña desde el principio, para poder entender esta parábola. Mire, en Hebreos capítulo 5 y 6, párrafos 61 y 62 dice el profeta, pues cada persona que llegará a ser salva, Dios la conoció antes que el mundo fuera formado. Eso lo sabemos y lo creemos. La Biblia dice, pues Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero siendo Dios por previo conocimiento, Él lo sabía. Miren, en Romanos el capítulo 8, y mire, en la mayoría de las veces que el profeta se refiere a Romanos 9, casi siempre lo cita como Romanos 8, pero Romanos 9. Dice, miren, en Romanos capítulo 8, ya sabemos que 9, Pablo estaba declarando allí, diciendo acerca de la elección de Dios, que Esaú y Jacob, antes que alguno de los bebés naciera o cualquier cosa,
Dios dijo que los conocía y él odió a Esaú y amó a Jacob. Antes que cualquiera de los muchachos tuviera oportunidad de expresar la gratitud por cuanto él era Dios. Él sabía, él es infinito. Si él es infinito, él conoció cada pulga, cada mosca, cada jején, todo lo que habría en la tierra. Él lo sabía. Él es el bendito Dios infinito, eterno, inmortal, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que él no sepa. Por eso es que él sabe cuál será el fin. Él sabía el fin desde el principio. Entonces, con este atributo o uno de los atributos de Dios, que él siendo omnisciente, él conocía a cada persona, así como nos conoce a nosotros en esta mañana, y él supo qué día habríamos de nacer en esta tierra, nuestra trayectoria por esta tierra y qué día habíamos de dejar esta tierra, de todos. Entonces él puede ver de lejos y al decirlo de esta manera, estamos hablando que desde antes de la fundación del mundo, él puede ver a cada persona, tanto su principio, su trayectoria y su final. Ahora, en tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, predicó el 27 de noviembre del 65, párrafo 39, dice, él escoge su propia persona por su conocimiento previo. Como él dijo en Romanos 8, no sabemos que Romanos 9, aquí, que Esaú, que la elección de Dios pudiera estar firme, que Esaú y Jacob, los dos nacidos de padres santos mellizos, que su elección pudiera estar firme y válida. Mire, hablando de esto, creo que ya lo hemos mencionado y lo voy a volver a mencionar. Sabemos que Eva en su vientre tenía gemelos. Uno de esos gemelos, la paternidad de uno de esos gemelos era la serpiente. La paternidad del otro de los gemelos era Adán. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora mire, Dios no desechó a Caín por el hecho de que él fuera Caín, porque fuera hijo de la serpiente. No. Dios, siendo justo, a cada persona le va a dar la misma oportunidad. Le dijo a Caín, si hicieres como tu hermano. Esa era la oportunidad de su vida que él tenía para poder ser aceptado por Dios. Ahora mire, el profeta desde luego él nos explicó que no es asunto de sinceridad, aunque debemos de ser sinceros. Dijo, Caín era sincero cuando él llevó sus frutas, sus verduras y todo aquello. Él lo hizo, digámoslo así, con todo el corazón, diciendo, Señor, aquí está. Pero escuche, Dios no va a recibir aquello que uno con su pensamiento o ideología humana quiera. Dios siempre se va a referir o siempre lo que él desee que se haga para él tiene que estar fundamentado en su palabra. Ahora mire, hay algo. Si en el tiempo de Caín hubiera habido alguna Biblia escrita, seguramente Dios lo hubiera enviado a la Biblia, lo hubiera remitido a la Biblia, pero no había Biblia. Ahora para él, escuche, y esto es importante, para Caín era demasiado su bajarse, el humillarse, el degradarse, el que el Señor le haya dicho, no como la Biblia dice, sino como tu hermano hizo. Mi hermano. Mi hermano. Bueno, Caín, si lo quieres, si no, es asunto tuyo. Vas a tener que hacer como tu hermano. ¿Qué dijo Caín? Claro que no. ¿Desde cuándo yo voy a estar, como dijo el profeta, de ese santo rodador a las órdenes? Claro que no. No se trataba que estuviera a las órdenes de él, pero era lo que Dios ha dicho. O haces como él o punto, ya, aquí esto no se negocia, ni vengas a lloriquear, no, pues, claro que no, pero ¿sabe por qué? Porque Dios sabía la naturaleza de Caín, que el individuo nunca se iba a humillar, como el joven rico. El Señor sabía, ¿para qué le tuvo que pedir los bienes? Si ya con que guardara los mandamientos era más que suficiente. Muchas veces Dios le pega o le pone el dedo en la llaga a la persona donde más le duele para que haga su voluntad.
O haces como tu hermano o punto, se acabó, ya. Entonces, ahora, estos eran dos gemelos, hijos de padres distintos. Pero resulta aquí, Jacob y Esaú no eran hijos de padres distintos, tenían un solo padre. Y ese padre era Isaac. El profeta de Dios en el sermón reconociendo y actuando, se sabe ese título, la palabra del Señor, conforme a la palabra del Señor, oyendo, reconociendo y actuando conforme a la palabra del Señor. El profeta de Dios dice, así llama a Isaac y a Rebeca, dos creyentes llenos del Espíritu. Entonces, bueno, ahí ¿cuál era el problema? Si los dos eran creyentes, tomando las palabras del profeta de Dios, eran llenos del Espíritu. ¿Dónde residía el problema? No había ninguno. Pero entonces, ¿por qué el Señor ama a uno y rechaza al otro? Dice el profeta, sigo leyendo el párrafo 139. Él escoge su propia persona por su conocimiento previo. Como él dijo en Romanos 8, sabemos que es 9. Aquí, que Esaú, que fue la elección de Dios, que la elección de Dios pudiera estar firme, que Esaú y Jacob, los dos nacidos de padres santos, mellizos, que su elección pudiera estar firme y válida. Él dijo, yo aborrezco a Esaú y amo a Jacob, antes que cualquiera de los niños hubiese nacido. ¿Ven? Él sabe lo que está en el hombre. Aquí está. Él sabe lo que está en el hombre. Él sabía desde el principio lo que era. Así que él puede hacer que todo obre exactamente a tiempo. O sea, ciertamente la Biblia nos dice que Esaú nació primero, y trabado del calcañar del talón venía Jacob. Entonces sabemos que de acuerdo a las leyes que Dios ha establecido, y no, que aún ni siquiera estaban escritas, pero al fin y al cabo las leyes de Dios, la primer Biblia está en el cielo. Al primogénito le correspondían las bendiciones. Por eso, ambos en el vientre de la madre, aunque ninguno de los dos había hecho el bien y el mal, ambos en el vientre de la madre estaban peleando a ver quién era aquel que habría de salir primero del vientre de la madre para tener la primogenitura. Después, cuando el Señor legisló, Él dijo que el primogénito iba a recibir el doble de la herencia de los demás. Pero en ellos, aún estando en esa condición como la gente le llama de feto, yo le llamo de criatura, ese es el término bíblico, que estaban en el vientre de la madre, estaban peleando. Y todos sabemos que eso a Rebeca, imagínense, si una persona cuando tiene un solo bebé en su vientre, una sola criatura, que el bebé comienza sus músculos a extenderlos, pues yo creo que las personas embarazadas saben lo que eso se siente, las mujeres. Ahora, allí no solamente era uno, sino que eran dos. Y no solamente eran dos, sino que estaban peleando el uno contra el otro a ver quién iba a ser el que iba a nacer primero. Bueno, aparentemente, o no aparentemente, sino Esaú fue el que ganó, y que es en descuido de Jacob salió. Pero el hombre, ahora mire qué cosa. Esto nos muestra realmente cómo debe haber estado aquello, porque para que eso es lo que dice la Biblia, yo no estoy inventando nada. Para que Jacob se haya trabado del calcañar, del talón, del tobillo de Esaú, es porque él no lo dejaba salir. Y sin embargo él nació primero. Ahora eso es lo que dice la Biblia, porque ¿de dónde saca esa cosa? Es lo que dice la Biblia. Ahora, entonces, bueno, nace Esaú, nace Jacob. Aquí hay algo importante. Si la primogenitura representaba demasiado, el Señor sabía, porque aquí es donde va, donde es bajo qué, o sea, ¿qué base el Señor hizo su decisión? El Señor sabía desde luego que Esaú iba a nacer primero, que Esaú iba a ser el primogénito, y que de acuerdo a la palabra de Dios, aunque todavía no estaba escrita, él tenía derecho a las bendiciones de Dios. Pero
Aquí está el pero. Que a Esaú no le iba a importar o iba a menospreciar la primogenitura. Ahí, en ese punto. Ese fue el punto de partida. Recuerde, Dios no hizo nada para empujar a Esaú al abismo. Absolutamente no. Para que nosotros no pensemos que Dios cuando actúa lo hace de mala fe. Él no hizo nada. Se lo dejó al libre albedrío de cada uno de ellos. El profeta de Dios dice precisamente aquí en Oyendo, Recibiendo y Actuando, predicado el 7 de junio del 60, párrafo 11. Así que qué satisfacción nos da entonces de saber que cuando ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes son hijos e hijas de Dios. Ahora, pero para Jacob significaba mucho, pero para Esaú la primogenitura no significaba nada. Francamente, él la despreciaba. Y yo digo esto con toda reverencia, sus hijos todavía la desprecian. Correcto, ellos la desprecian. ¿Por qué tengo yo que hacer eso? ¿Por qué yo debería de recibir el Espíritu Santo? Yo soy tan bueno como tú eres. Mi religión es tan buena como la tuya. ¿Por qué debería yo pasar por todo eso allí? Yo soy tan bueno como tú. Yo voy a la iglesia, yo tengo mi nombre en el libro, yo soy fulano de tal. Eso es lo que usted es, pero ¿qué es usted ante los ojos de Dios? Usted tiene que nacer de nuevo, tener una mente espiritual. Así que no significaba nada para Esaú. Él la despreciaba. Y el creyente carnal hoy en día todavía desprecia esa primogenitura. Y la primogenitura es el Espíritu Santo. Sabemos eso, y el creyente carnal desprecia eso. Punto. Entonces ahí fue el punto, no el punto de partida, sino ahí fue lo que determinó que el Señor aborreciera a Esaú y amara a Jacob. Mire, ya terminó en esta mañana, póngase de pie. La próxima vez vamos a ver eso que yo le decía, que a veces el hombre se equivoca en sus juicios. Y esto es malo, ¿sabe usted por qué? Porque entonces se vuelve una carrera entre los creyentes a ver quién le demuestra al vecino qué tan espiritual es. Y sabe que muchas veces eso se convierte en una mascarada, o sea, solamente en una máscara, en un fingimiento, porque no lo está haciendo a ver si agrada a Dios, sino para impresionar a sus compañeros y decir, ya ven, yo sí soy espiritual y tú no eres. Cuando el profeta nos enseñó algo muy importante, y la otra semana o la siguiente vez, si Dios permite, vamos a tomarle una radiografía a Jacob y ver cómo era. Y eso no va a ser bajo mi criterio, yo me puedo equivocar, pero bajo la visión de un profeta, y que podamos verlo para que nosotros no nos equivoquemos. Bueno, para comenzar, el Señor a nosotros no nos ha dado la facultad. Aun si usted dice, es que fulanita se va a ir al infierno, bueno, pues qué mal que tenga ese pensamiento, pero usted no va a decidir su destino de todas maneras, ni el destino de nadie. Así que eso yo espero que nos ayude para poder entender estas cosas. Oremos. Padre, en esta mañana yo te agradezco, Señor Jesús, porque tú nos permitiste avanzar hasta aquí, Señor Dios. Bendice tu palabra en el corazón de cada creyente, Señor, y que ella nos ayude a examinar estas cosas, Señor. Estamos examinando, estamos estudiando esta parábola, Señor, Padre, y que al final todos podamos aprender y aprender bien esta lección, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.